Mi hermana me envió un mensaje de texto: la matrícula está vencida. Ayúdame una última vez. Acepté y transferí 140.000 pesos inmediatamente. Pero 3 días después, vi su publicación de Facebook, cenando en un restaurante de lujo con la leyenda: festín gratis. Suavemente le di un me gusta, y comenté: pero será el último festín gratis. 5 minutos después, la publicación desapareció. Nunca esperé que un simple mensaje en una tarde cualquiera pudiera desmoronar el equilibrio que tanto me había esforzado en proteger y exponer las grietas que recorrían mi propia familia. Mi nombre es Fernanda Hernández y, hasta ese momento, creía que había aprendido a manejar la distancia, los límites y el caos ocasional que conllevaba ser la hermana menor. Esa creencia se derrumbó en el segundo en que mi teléfono vibró con una notificación suya. El mensaje decía: la matrícula está vencida. Ayúdame una última vez. Sus palabras transmitían urgencia, presión y algo más afilado bajo la superficie. Sin embargo, abrí mi aplicación bancaria sin dudarlo. Transferí 140.000 pesos mientras me convencía a mí misma de que era lo correcto. Aunque una pequeña parte de mí se preguntaba por qué la situación me resultaba extrañamente familiar, intenté ignorar la sensación de que algo había cambiado. 3 días después, estaba navegando por Facebook cuando su publicación apareció en la parte superior de mis noticias. Estaba sentada en un restaurante de lujo, levantando una copa con una sonrisa radiante. La leyenda debajo de la foto decía: festín gratis, en letras grandes que se sentían casi como una burla. Sentí una opresión en el pecho que no pude explicar. Pulsé me gusta, hice una pausa para respirar hondo y escribí una sola frase que contenía cada límite que nunca había expresado en voz alta. Mi comentario decía: pero será el último festín gratis. La publicación desapareció en 5 minutos. Ningún mensaje, ninguna explicación. Nada, excepto un silencio que revelaba mucho más de lo que cualquier conversación habría hecho. ¿Qué dirías si fueras tú quien dejara ese comentario bajo su publicación? Comparte tu versión a continuación. Crecer en la casa de los Hernández significaba aprender a leer las expectativas más rápido que las emociones, porque el equilibrio entre mis padres y sus hijas había sido desigual desde que tengo memoria. Mis padres tuvieron 2 hijas, y la mayor era mi hermana, Marcela Hernández, cuyas necesidades moldeaban silenciosamente la mayoría de las decisiones que se tomaban dentro de nuestra casa. Desde la primera infancia, noté cuán diferente respondían mamá y papá a cada una de nosotras, aunque nadie nunca abordó ese contraste directamente. Mamá protegía a Marcela de las consecuencias, ofreciéndole consuelo cada vez que tenía dificultades o se negaba a asumir la responsabilidad. Yo nunca recibí el mismo trato porque se esperaba que yo manejara mis problemas, mantuviera la compostura y aceptara la independencia como un requisito en lugar de una opción. Cuando Marcela cometía errores, mis padres expresaban preocupación y paciencia. Cuando yo cometía errores, ellos enfatizaban la fortaleza y la disciplina. Papá rara vez cuestionaba la perspectiva de mamá, y esa dinámica creó una división permanente entre lo que esperaban de ella y lo que me exigían a mí. Nuestras personalidades intensificaron esa diferencia. Marcela se movía hacia la atención y el elogio, buscando apoyo de cualquiera que estuviera dispuesto a dárselo. Yo aprendí a depender de mi propia perseverancia porque rápidamente me di cuenta de que el esfuerzo era lo único en lo que podía confiar sin decepcionarme. Mis padres trataban la dependencia de Marcela como algo encantador y mi independencia como algo que no requería ningún reconocimiento. Como resultado, ella buscaba ayuda para casi todo, mientras que yo aprendí a no esperar ninguna. A medida que crecimos, el contraste se hizo más pronunciado. Las reuniones familiares destacaban el desequilibrio incluso más que la vida diaria. Pequeños gestos de Marcela provocaban elogios exagerados, mientras que mis logros se desvanecían en un segundo plano sin discusión. Entendí que la distancia emocional era necesaria si quería mantenerme firme dentro de una estructura que rara vez me favorecía. Gradualmente, desvinculé mi autoestima de su aprobación porque apoyarme en una validación que rara vez llegaba habría sido una batalla perdida. A pesar de esto, intenté mantener una relación respetuosa con ellos. Aunque requería un esfuerzo constante, la forma en que trataban a Marcela hacía que sus contratiempos parecieran dramáticos y mis logros parecieran rutinarios, lo que creó una barrera invisible entre nosotras. Dejé de esperar justicia y me concentré en la estabilidad personal, eligiendo metas que no dependieran de su participación. Con el tiempo, construí límites que me permitieron mantenerme firme en una dinámica familiar que carecía de equilibrio.
Mientras tanto, Marcela continuaba dependiendo de la familia como si el apoyo fuera algo que siempre recibiría. Mamá y papá respondían con la misma suave preocupación que le habían mostrado desde la infancia. Reconocí que el patrón no cambiaría. Así que invertí mi energía en construir una vida moldeada por mis propias decisiones. Cuando llegó la edad adulta, la responsabilidad ya no se sentía como una carga. Se sentía como la única parte de mi vida que podía controlar sin interferencias. Cuando llegó el momento y Marcela envió su mensaje sobre la matrícula vencida, los años de trato desigual ya habían moldeado mis instintos, aunque no me diera cuenta del todo de cuán importante se volvería ese trasfondo más tarde. Hace unos años, cuando empecé a vivir por mi cuenta, me di cuenta de lo diferente que se sentía la vida cuando cada lección dependía de mi determinación en lugar de las expectativas que me habían rodeado durante tanto tiempo. Mudarme no fue el resultado de un conflicto, sino una decisión personal moldeada por el entendimiento de que la independencia me daría el espacio para crecer. Quería desafiarme a mí misma, costear mi educación y construir un futuro en el que no dependería de nadie más para definir mi progreso. Esa elección marcó el comienzo de un capítulo exigente pero gratificante que me enseñó más sobre la responsabilidad que cualquier lección que hubiera aprendido en casa. Una vez que me alejé del techo de mis padres, la realidad de la edad adulta llegó con un peso que se sentía difícil pero extrañamente empoderador. Equilibré mi horario universitario con varios trabajos a tiempo parcial, cada uno enseñándome algo sobre el esfuerzo, la paciencia y la resiliencia. Pagué mi matrícula con una combinación de ahorros, salarios y un presupuesto cuidadoso, y cada paso reforzó la idea de que la estabilidad proviene de la constancia en lugar de la conveniencia. Hubo noches en que el agotamiento se apoderaba de mí, pero seguí adelante porque entendía que esta lucha me pertenecía solo a mí y que sobrellevarla eventualmente me haría más fuerte. Aunque nunca me quejé, esos años moldearon mi confianza más que cualquier elogio jamás podría haberlo hecho. Durante ese mismo periodo, Marcela continuó viviendo con mamá y papá sin compartir ninguna responsabilidad financiera por su estilo de vida o su educación. Tenía la libertad de concentrarse en lo que le interesara en el momento, y mis padres la apoyaban con un nivel de implicación que a menudo desdibujaba la línea entre la orientación y la dependencia. No la resentía, pero la diferencia entre nuestros caminos se hizo cada vez más clara con el paso del tiempo. Mientras yo equilibraba facturas, tareas escolares y turnos largos, Marcela navegaba sus días sin la presión de plazos u obligaciones. Ella confiaba en la certeza de que alguien en casa intervendría cada vez que necesitara ayuda. Y ese patrón continuó mucho después de que me mudara. A medida que mi situación se volvía más exigente, establecí reglas personales que guiaban cómo abordaba el apoyo, la confianza y la estabilidad financiera. Un principio se volvió esencial: solo ayudaría a otros si eran transparentes sobre sus necesidades. Aprendí que la claridad protege las relaciones y previene malentendidos. Y decidí nunca ponerme en una posición donde promesas vagas o explicaciones incompletas pudieran poner en peligro mi progreso. Esta mentalidad moldeó cómo manejaba el dinero, cómo establecía límites y cómo interactuaba con personas que esperaban ayuda sin ofrecer rendición de cuentas. La distancia entre Marcela y yo se expandió gradualmente, no por conflicto, sino porque nuestras prioridades evolucionaron en direcciones opuestas. Ella continuó tratando el apoyo financiero como algo naturalmente disponible para ella, mientras que yo lo veía como algo que requería estructura, comunicación y responsabilidad. Hablábamos con la frecuencia suficiente para mantenernos conectadas. Sin embargo, nuestras conversaciones rara vez tocaban las realidades que moldeaban nuestras elecciones. Ella vivía dentro de la comodidad proporcionada por nuestros padres, y yo vivía dentro de la disciplina que construí para mí misma. El contraste hacía difícil relacionarme con sus experiencias, y ella parecía igualmente incapaz de entender el compromiso requerido para sostener una vida sin un respaldo constante. Con el paso de los años, me volví más segura en mi capacidad para manejar desafíos sin depender de mi familia. Manejé emergencias con ahorros, planifiqué con anticipación para evitar crisis y me aseguré de nunca pedir ayuda a mamá o papá a menos que fuera absolutamente necesario. Esta independencia se convirtió en una fuente de orgullo porque representaba una base que había creado sin atajos. También me hizo consciente de que cualquier solicitud de ayuda debe venir con honestidad en lugar de presión emocional. Creía que el respeto y la rendición de cuentas deberían dar forma a toda conversación financiera, especialmente dentro de una familia. Esa creencia se quedó conmigo y más tarde guiaría mis decisiones cuando Marcela finalmente me contactara, sin saber cuán firmemente se habían establecido mis límites.
Un tranquilo lunes por la noche se instaló a mi alrededor mientras intentaba terminar algunas tareas pendientes del trabajo, y el sonido familiar de una alerta de mensaje llenó la habitación. Miré mi teléfono sin pensar mucho, esperando algo rutinario o sin importancia. Sin embargo, en el momento en que mis ojos captaron la primera línea, todos mis pensamientos se detuvieron. Marcela había escrito una breve súplica que se sentía inusualmente urgente, y el tono de sus palabras tenía un peso que me hizo enderezarme mientras lo leía de nuevo para asegurarme de que entendía su intención. Escribió: la matrícula está vencida. Ayúdame una última vez. La simplicidad de la solicitud creó una extraña presión que se asentó pesadamente en mi pecho, y sentí el regreso inmediato de cada expectativa que mis padres habían puesto en mí a lo largo de mi vida. Pasaron unos segundos antes de que mi teléfono vibrara de nuevo con otro mensaje entrante, pero esta vez era de mamá. Su voz apareció en mi cabeza tan claramente como si estuviera a mi lado, lo que sucedía casi cada vez que intentaba persuadirme de hacer algo por Marcela. Escribió: Fernanda. Tu hermana te necesita. Por favor, haz lo que puedas. La redacción parecía amable en la superficie, pero el significado detrás de ella llevaba una insistencia familiar que nunca había podido ignorar. Papá la siguió poco después con una breve nota de voz. Y aunque la grabación duró solo un breve momento, contenía una mezcla inconfundible de preocupación y expectativa que suavizó cualquier vacilación que intenté construir. Dijo mi nombre con una lenta paciencia que me hizo recordar la forma en que siempre intentaba mantener unida a la familia. Y me pidió que considerara el estrés que Marcela podría estar enfrentando. Sus mensajes combinados crearon una atracción constante que hizo que mi cautela anterior se desvaneciera más rápido de lo que quería admitir. Leí el mensaje de Marcela de nuevo, y la frase que eligió persistió de una manera que creó más confusión emocional que claridad. Rara vez me pedía algo directamente, lo que hacía que esta repentina urgencia se sintiera diferente a su tono habitual. Aunque percibí algo en su solicitud que se sentía incompleto, me convencí de que mi responsabilidad como su hermana requería confianza sin cuestionar sus motivos. Miré la página de transferencias en mi aplicación bancaria durante un largo momento, diciéndome a mí misma que apoyar su educación se alineaba con el principio que había intentado mantener durante años y que la ayuda familiar no siempre debería requerir una transparencia perfecta. Finalmente, escribí la cantidad total en el campo de transferencia, y el número parecía irreal mientras llenaba la pantalla. 140.000 pesos se sentían lo suficientemente significativos como para señalar un compromiso importante. Sin embargo, seguí recordándome que había manejado mis finanzas con cuidado durante años. Presioné el botón de confirmación con manos firmes, creyendo que mi decisión representaba generosidad en lugar de debilidad. Mi teléfono vibró casi instantáneamente con la notificación del recibo, y la pantalla mostró la transferencia exitosa en un tranquilo mensaje de confirmación que no hizo nada para calmar mis emociones. Unos minutos después, Marcela envió una breve respuesta que se sintió extrañamente hueca. Escribió: gracias. Me encargaré de todo. El mensaje debería haber aliviado parte de mi tensión, pero algo en su brevedad me inquietó. No hubo intento de conversación, ni explicación, ni reconocimiento de la cantidad que había enviado. Sonaba como una frase construida para terminar cualquier discusión posterior en lugar de una ofrecida desde una gratitud genuina. Me quedé mirando su mensaje por un tiempo, preguntándome si esperaba demasiado o si el desequilibrio entre nosotras había moldeado mis reacciones más de lo que me daba cuenta. A pesar de mis dudas, me dije a mí misma que las familias ocasionalmente dependen del apoyo silencioso, e intenté calmar la sensación de inquietud que se colaba en mis pensamientos. Me aseguré a mí misma que ayudarla reflejaba los valores en los que creía, y convencí a mi mente de que todos los hermanos experimentan momentos en los que la confianza debe reemplazar a la certeza. Con esa creencia, decidí apagar mi teléfono por la noche y aceptar la idea de que había actuado desde un lugar de buena intención en lugar de miedo. 3 días después, estaba tomando un breve descanso entre tareas cuando abrí mi teléfono por costumbre. Me desplacé por algunas actualizaciones sin prestar atención hasta que un nombre familiar me llamó la atención. Marcela había publicado una serie de fotos que inmediatamente hicieron que se me encogiera el estómago. Estaba sentada en una mesa llena de platos de un restaurante que era muy conocido en nuestra área por precios que podrían hacer que cualquiera dudara antes de ordenar. Sonreía en cada foto como si el mundo finalmente se hubiera reorganizado a su favor. La leyenda que escribió debajo de la última foto fue una sola frase que desvaneció cualquier creencia persistente que había estado tratando de mantener. Decía: festín gratis.
Me quedé mirando las palabras mientras un calor incómodo se extendía por mi pecho. Las imágenes no sugerían ninguna dificultad financiera, y nada en el ambiente se alineaba con una persona que había suplicado ayuda con una factura de matrícula vencida. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, un clic que provino de la comprensión de que esto podría no ser sobre la matrícula en absoluto. Me tomé un momento antes de escribir mi comentario porque quería que cada letra reflejara exactamente lo que quería decir. Finalmente, escribí, pero será el último festín gratis. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar por un segundo, luego lo presioné y vi las palabras aparecer debajo de su publicación. Una leve sensación de finalidad se instaló en mi mente, como si hubiera establecido silenciosamente un límite que debería haber trazado años atrás. 5 minutos después, toda la publicación desapareció de su página. No hubo explicación, ni mensaje, ni excusa. Fue como si quisiera borrar la prueba antes de que alguien más pudiera hacer preguntas. No mucho después, recibí un mensaje de una conocida que ocasionalmente se cruzaba con Marcela. Había tomado capturas de pantalla de la misma publicación antes de que desapareciera y agregó una breve nota diciéndome que había visto a Marcela en ese restaurante 2 noches antes celebrando algo con un grupo de amigos. Escribió que la reunión parecía planeada y que nada de eso parecía relacionado con algo que involucrara la escuela. Esa confirmación hizo que una pesada duda se instalara en mi mente. Regresé a las capturas de pantalla de nuevo, prestando atención a los detalles, y cada parte de ellas se sentía como evidencia que contradecía la historia que Marcela me había dado. La duda me impulsó a verificar algo que no había considerado antes. Si la matrícula realmente hubiera estado vencida, la escuela debería haber enviado un aviso porque yo figuraba como el contacto financiero de emergencia para Marcela durante su primera inscripción. Abrí mi correo electrónico y busqué cualquier mensaje de la escuela. Los resultados aparecieron al instante. No había nada, ninguna advertencia, ningún estado de cuenta vencido, ningún recordatorio, ni siquiera una alerta automática. Me eché hacia atrás mientras la verdad comenzaba a solidificarse. La historia de la matrícula tenía grietas por todas partes. Y cuanto más miraba cada detalle, más sentía el peso de lo que esas grietas revelaban. Algo estaba fundamentalmente mal. Y por primera vez, dejé de intentar justificarlo. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio con una claridad que no había sentido en años. El silencio a mi alrededor permitió que mis pensamientos se movieran sin interrupción, y reconocí que continuar con el apoyo financiero para Marcela no tenía sentido después de todo lo que había visto. Abrí la aplicación bancaria y eliminé la transferencia automática que había configurado para ella varios meses antes. Había sido un acuerdo silencioso creado durante un periodo en el que creía que estaba haciendo un esfuerzo real por gestionar sus responsabilidades. Terminarlo se sintió extrañamente tranquilo, como colocar una pieza final en un rompecabezas que había estado tratando de ignorar. Una vez hecho eso, pasé a la tarjeta de crédito compartida que ella había tomado prestada antes. La había dejado activa porque no había habido una razón para cuestionar sus intenciones, pero las fotos del restaurante y la desaparición de su publicación crearon una imagen diferente. Bloqueé la tarjeta, luego cambié las contraseñas de algunas cuentas a las que todavía tenía acceso, asegurándome de que cada rastro de responsabilidad financiera compartida estuviera cerrado. Mis manos estuvieron firmes todo el tiempo. Esa firmeza me dijo que no estaba actuando por ira. Estaba actuando por comprensión. 2 días después, mi teléfono sonó mientras terminaba un informe. El nombre de Marcela apareció en la pantalla con una fuerza que hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Contesté porque evitarla solo crearía más tensión. Su voz llegó nítida e impaciente mientras preguntaba por qué la tarjeta había sido bloqueada. No mencionó el restaurante ni la publicación eliminada. Simplemente exigió una explicación como si la cuenta existiera solo para ella. Le dije que la tarjeta ya no estaba disponible porque necesitaba el control total de mis finanzas. Calificó la decisión de injusta e insistió en que lo arreglara hoy. Repetí mi respuesta sin levantar la voz. No mucho después de esa conversación, mamá y papá llegaron a mi casa sin avisar. Parecían serios incluso antes de que abriera la puerta. Mamá preguntó por qué Marcela ya no podía usar la tarjeta, mientras que papá dijo, deberías apoyar a la familia de la misma manera que la familia te apoya a ti. Escuché antes de explicar todo claramente, incluidas las capturas de pantalla y la falta de cualquier aviso de matrícula. Mamá parecía inquieta, pero papá intentó insistir en que lo reconsiderara.
Me negué con el mismo tono firme que había usado con Marcela. La discusión terminó sin resolución, y se fueron con una decepción visible. Más tarde esa noche, abrí mi teléfono de nuevo y noté notificaciones de algunas personas que reconocí. Marcela había publicado un mensaje vago en línea insinuando que alguien en la familia le había dado la espalda durante un momento crucial. No mencionó mi nombre, pero la intención detrás de las palabras era clara. Los comentarios comenzaron a formarse debajo de la publicación mientras la gente especulaba, y sentí la primera ola de lo que pronto se convertiría en un intento dirigido a moldear una narrativa a mis expensas. Esa noche conllevaba una especie de quietud pesada que me empujó a reconocer que el silencio solo permitiría que creciera más confusión. Así que encendí mi cámara con la intención de explicar todo con total claridad. Ajusté la iluminación, verifiqué la conexión y observé cómo el contador de espectadores aumentaba lentamente mientras me preparaba para hablar sin dudar. Cuando finalmente comencé, mi voz se estabilizó de una manera que me sorprendió, porque había pasado años evitando el conflicto. Sin embargo, ya no podía permitir que los malentendidos moldearan la historia que la gente estaba escuchando. Expliqué que había recibido varios mensajes acusándome de abandonar a Marcela y que la única forma de aclarar todo era mostrar la información exacta que había verificado. Abrí la pestaña de mi correo electrónico y mostré el mensaje de la universidad en la pantalla. Afirmaba que su matrícula había sido pagada semanas antes de que me contactara, escrito en un lenguaje claro que no dejaba lugar a malas interpretaciones. Los comentarios inundaron mientras los espectadores reaccionaban a la contradicción entre su afirmación y la confirmación de la institución. Algunos expresaron conmoción, otros intentaron dar sentido a sus motivos, mientras que unos pocos me animaron a seguir porque la transparencia importaba. Luego compartí el conjunto de imágenes y el videoclip que me envió una conocida, material que capturaba a Marcela disfrutando de una cena de lujo con un gran grupo de amigos la noche en que insistió que enfrentaba sanciones académicas. Los recibos adjuntos a las imágenes mostraban una cantidad mucho mayor que cualquier comida casual, lo que demostraba que no estaba relacionado con la escuela ni con ninguna emergencia que hubiera mencionado. Expliqué lentamente que había dudado antes de compartir esos archivos, pero creía que la situación había crecido más allá de un malentendido privado y ahora estaba afectando cómo la gente veía mi integridad. A medida que más espectadores se unían, la sección de comentarios se convirtió en un torrente de opiniones que iban desde la decepción hasta la indignación. Algunos dijeron que tenían hermanos que se comportaban de manera similar y entendían por qué me sentía traicionada, mientras que otros analizaban la dinámica del favoritismo familiar y lo difícil que debió haber sido para mí defenderme. Sus palabras no cambiaron mi relación con Marcela ni con mis padres. Sin embargo, escuchar a extraños defender la justicia me dio una sensación de arraigo que había necesitado durante mucho tiempo. Cuando mamá y papá aparecieron en el chat, sus mensajes me instaron a detener la transmisión en vivo y hablar en casa. Su reacción provocó aún más discusión entre los espectadores, muchos de los cuales sintieron que evitar la verdad solo crearía más tensión. Aclaré que mi intención nunca fue avergonzar a nadie, sino protegerme de ser retratada como alguien que actuó por crueldad o negligencia. También mencioné que ya había enviado la evidencia a la universidad y que esa misma noche había recibido un aviso de que Marcela enfrentaría una evaluación disciplinaria por proporcionar información engañosa durante su reciente proceso de documentación. Cerré la transmisión en vivo afirmando que había decidido establecer un límite financiero firme con ella a partir de este momento. Mi tono era tranquilo, no enojado, porque entendía que la confianza no se puede restaurar simplemente deseándolo. Cuando terminé la transmisión, sentí una tranquila sensación de liberación, como si decir la verdad en voz alta hubiera levantado un peso que había estado cargando mucho más tiempo del que quería admitir. Unas semanas después, sentí el cambio dentro de mí más claramente que nunca, y supe que necesitaba distancia de cada patrón que me había agotado durante años. Me mudé a otra parte de Guadalajara donde pude construir una vida intacta por el caos que me había seguido durante demasiado tiempo. Mantuve mi enfoque en el trabajo, fortalecí las rutinas que me anclaban y permití que mis días fueran moldeados por mis propias elecciones en lugar de la presión constante que una vez provino de mi familia. Noté cuán tranquila se volvió mi mente cuando dejé de intentar manejar las emociones de los demás, especialmente de aquellos que habían dependido de mi estabilidad sin ofrecer ninguna responsabilidad propia. Ya no cargaba con el peso de decisiones que nunca fueron mías. Y por primera vez en mucho tiempo, podía pensar sin escuchar las demandas conflictivas de mamá y papá. Durante esas primeras semanas, las consecuencias del comportamiento de Marcela se desarrollaron rápidamente.
Su reputación se vio afectada entre las personas que una vez simpatizaron con ella, y la escuela emitió un comunicado formal que mencionaba medidas disciplinarias relacionadas con violaciones de conducta. Los detalles no eran públicos, pero el ambiente a su alrededor cambió lo suficiente como para que no pudiera esconderse de las repercusiones. Los amigos que una vez la apoyaron se hicieron a un lado, inseguros de dónde terminaba la verdad y dónde comenzaba su manipulación. Lo observé desarrollarse sin regodearme, porque la situación nunca se había tratado de venganza. Quería transparencia y que mis límites fueran respetados, nada más. Mamá y papá enfrentaron su propia reacción negativa después de defender acciones que muchos consideraron deshonestas. Los vecinos que una vez admiraron su lealtad cuestionaron su juicio, y la comunidad a su alrededor se volvió distante. Intentaron contactarme varias veces, pero mantuve el espacio que necesitaba, respondiendo solo cuando era necesario y manteniendo cada intercambio breve y civil. Esta separación me permitió respirar y me recordó cómo la paz a menudo llega cuando dejamos de permitir que otros escriban nuestra narrativa. Mis finanzas también se estabilizaron, ya que ya no manejaba gastos que nunca me pertenecieron. Me sentí orgullosa de la claridad que había ganado, y la independencia que una vez luché tanto por construir finalmente tuvo sentido. Dejar ir las viejas expectativas creó espacio para elecciones que se alineaban con quien me había convertido. Continué avanzando, negándome a recrear el ciclo que me agotó durante tanto tiempo. Y cada día se sentía más ligero porque ya no cargaba con fardos que nunca fueron míos. El amor pierde su significado cuando exige un sacrificio silencioso. Y aprendí que el cuidado genuino debe incluir el respeto por los límites. El apoyo financiero se vuelve dañino cuando reemplaza la rendición de cuentas. Y me di cuenta de que proteger mi estabilidad no es egoísta. La transparencia dentro de una familia importa tanto como la transparencia en cualquier otro lugar porque la confianza no puede crecer cuando la verdad se oculta por conveniencia. Elegirme a mí misma no fue un abandono de los demás, sino un compromiso de vivir honestamente. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.